José Miguel Gómez y Montero, como siempre, nos acompaña. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy buenos días. Pablo, aquí estamos con la pérdida de un amigo que sé que era como tu hermano, dolido, afligido, con esta ida de tiempo de Víctor, pero nos lo dio la vida, aportó demasiado. Yo espero que se nos quede por mucho tiempo. Ese es el único consuelo sobre todo para sus familiares, que mando el abrazo grande para doña Sobeida. José Miguel Gómez y Montero, en esta pandemia, pues se han disparado la venta de antidepresivos, ansiolíticos, por la misma situación. Hay un abuso indiscriminado. ¿Qué tan peligroso es eso de la automedicación? Yo me siento triste, me dicen que tal cosa sirve para esto y voy y lo compro. Hablemos un poco del uso y abuso indiscriminado de los ansiolíticos, de antidepresivos, de todos esos medicamentos, por favor, doctor. Bueno, buenos días. Pablo, me preocupa mucho porque la pandemia ha traído muchas consecuencias en el área de la salud mental. Llámese muchos trastornos psiquiátricos y la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión, el estrés postraumático, los trastornos inadaptativos. Es decir, ha habido una pandemia de trastornos y de afecciones mentales. Y entonces eso ha traído como consecuencia que muchas personas se están automedicando. Y ya estamos viendo en la consulta y personas llamándonos que un vecino, que un amigo, que alguien le recetó, le prescribió, le dio, que tenía algún medicamento, que se lo tomara de una forma u otra, en una dosis muy alta. Y hay mucha gente que se está automedicando y está abusando de los ansiolíticos, y que una vez empezó la pandemia, por cualquier nerviosismo, por cualquier intranquilidad, empezó a usar una benzodiazepina, que son los ansiolíticos que mayor se usan, sea alprazolam, sea clonazepam, sea lesotam. Cualquier de los ansiolíticos empezaron a usarlo. Y ahora están preocupados porque llaman a los especialistas del área de la salud mental diciéndole que el medicamento no le hace efecto y que tienen que aumentarlo, lo que significa que los medicamentos que usaron de forma personalizada por consejo de un amigo, de un vecino, le ha creado tolerancia. Tolerancia es cuando usted tomaba un medicamento en una dosis y esa dosis le hacía un efecto adecuado, y ahora ya no le hace ese efecto y tiene que aumentar la dosis para conseguir los efectos que conseguía antes. Entonces se están preocupando porque ya están tomando dosis un poco altas de benzodiazepina y no logran tranquilizarse. Y eso ha comenzado con lo que le llaman un uso indiscriminado de benzodiazepinas. Y ahora tenemos, a estos 3 meses de pandemia de coronavirus, personas, Pablo, que han entrado ya a una fase de dependencia. La dependencia es cuando usted quiere disminuir o cuando quiere parar el ansiolítico y usted comienza a tener síntomas físicos. Es decir, hace un síndrome de abstinencia. Se desespera, le da ansiedad, nerviosismo, intranquilidad, siente que no puede parar, no puede controlar, tiene temor a volver a presentar los síntomas anteriores, y esos síntomas físicos, psicológicos, lo llevan de nuevo a tener que usar el medicamento de manera desesperada. El llamado es, yo quiero aprovechar este programa que nos escuchan tanto, que nos ven tanto, hacerle un llamado a las personas en la República Dominicana. La pandemia va a seguir
y va a seguir por mucho tiempo. Si usted tiene un trastorno de ansiedad, usted está padeciendo de ataques de pánico, usted tiene un problema de depresión, usted tiene una situación que usted no puede controlar, busque la opinión de su médico, vaya al psiquiatra. No se automedique. No acepte que el vecino, el amigo, le diga, toma eso, que a mí me fue bien con esto. Que la República Dominicana, tú sabes, Pablo, que sí, está automedicando y todo el mundo se engancha a médico y todo el mundo receta. Entonces, el llamado es que si usted tiene problemas en el área de la salud mental y necesita de un ansiolítico, necesita de un antidepresivo, por favor, vaya al psiquiatra, busque de la ayuda del psiquiatra para que sea el profesional indicado que le pueda prescribir el ansiolítico en la dosis adecuada, por el tiempo adecuado, que le va a decir cómo ir desmontándolo, cómo ir disminuyéndolo para que usted no se quede en una adicción de un psicofármaco, de un ansiolítico, y no tenga problemas futuros con ese medicamento. Por favor. Doctor, pero hay un asunto. Usted ha explicado en otras emisiones de esta misma sección, usted ha explicado que, bueno, hay a veces un problema de desequilibrio en el cerebro que hace imprescindible una medicación a largo plazo. Y ustedes hacen sus estudios, demuestran esto, entonces hay una medicación para equilibrar, ¿no? En el cerebro eso es perfecto, muy bien. Ahora también está el asunto de que se suponía que los medicamentos en los otros casos sirven para equilibrar en lo que la terapia hace el trabajo. Entonces uno ha notado también que ha habido un poco de la tendencia a que si yo estoy deprimido, en vez de entrar a un proceso de terapia de un tiempo prolongado y superar lo que genera la depresión, yo me agarro de un antidepresivo el resto de la vida sin que un médico o psiquiatra haya hecho ese estudio y me diga, mire, usted tiene, aquí hay un desequilibrio, esto hay que equilibrarlo con este medicamento. Y usted, es un asunto químico, señor McKinney. Mire, ahora vamos a lo otro. Pido la orientación en esa otra persona, y a veces hay profesionales que quizás cometen ese error de que la persona se hace, así como hay personas que terminan de alcohólicos, porque el alcohol es lo que le da la fuerza para enfrentar las cosas de la vida. Hay personas que se hacen adictas a esto. ¿Hasta qué punto hay que volver a la terapia y quedarse con los medicamentos para esos casos donde ustedes, vía tomografía y esas cosas, demuestran de que, mira, que hay un asunto de desequilibrio? Hablemos de eso, por favor, doctor. Una buena intervención, como siempre, que tú haces. Por eso es importante acudir, no automedicarse, acudir al profesional de la salud, al psiquiatra, cuando usted tenga un problema en el área de la salud mental. Porque los tratamientos muchas veces son personalizados. Y decía Aristóteles que cada ser humano es único e irrepetible. Es decir, hay que estudiar, hay que hacer una historia clínica, hay que determinar sus factores biológicos hereditarios que tiene de predisposición a trastornos mentales, a depresión, a trastornos de ansiedad. Hay que determinar en su personalidad sus indicadores psicológicos, sus rasgos de personalidad, su tipo de personalidad, y si usted cuenta con las habilidades o las destrezas sociales para manejar de forma adecuada los estresores psicosociales. Es decir, cuáles son los factores protectores con los que usted cuenta para usted resolver las adversidades. Entonces, para poner un fármaco, para prescribir un fármaco a una persona, se hace ese estudio, se hace esa historia. Y cuando se prescribe el fármaco, se determina incluso el tipo de ocupación que tiene la persona.
porque no es lo mismo dárselo a una persona que trabaja en su casa, que duerme en su casa, o a una persona que tiene un trabajo fuera de la casa, o una persona que trabaja como conductor, como chofer. Entonces, ahí se van a ajustar qué tipo de medicamento va a tomar, qué tipo de ansiolítico es el que le conviene a esa persona, o qué tipo de antidepresivo es que necesita. Y se le va a educar y se va a hacer una psicoeducación para informarle a esa persona, a ese paciente, este antidepresivo que actúa en tu cerebro, que va a actuar desbloqueando tus químicos cerebrales, específicamente serotonina, dopamina, norepinefrina, que son los neurotransmisores que tienen que ver con tu depresión. Entonces este fármaco lo va a tomar por determinado tiempo. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de este fármaco? ¿Y por qué no lo puede parar de golpe y va a tener que irlos desmontando paulatinamente? ¿Y por qué vamos a quitar primero el ansiolítico, el inductor del sueño, y te vas a quedar con el antidepresivo? Porque los antidepresivos no crean dependencia, no crean adicciones. Entonces a la gente hay que educarla, hay que explicarle todo el proceso del psicofármaco. Y eso no lo puede hacer el vecino o el amigo o el otro que te dijo, usa ese fármaco y le ayudó a prescribir y le ayudó a tomar un medicamento que ahora esta persona no sabe por qué tiempo, cuándo quitarlo, qué efecto secundario le hace y si ese fármaco interactúa con otros fármacos que él toma que muchas veces le pueden hacer también daño. Entonces yo pienso, sí. Usted estudia mucho lo que es la psicología social, la psiquiatría en su aspecto social. Entonces yo me voy a conceder la licencia de preguntarle, de pedirle que nos explique por qué esa especial tendencia de nosotros, y me inscribo primero en la lista y pido perdón, por privar el médico y indicar, recetar sin ser médicos. Pero gente que no es por ignorancia. O sea, a usted le duele la espalda, como yo sufro de hernia discal, mira, un Voltaren y yo comienzo. O sea, ¿por qué los dominicanos somos especialmente débiles con ese asunto de recetar? ¿Por qué? El dominicano tiene un aprendizaje cultural de querer siempre aportar, sugerir y se da el permiso. Él se atribuye el permiso, no solamente con los medicamentos. Tenemos una cultura que no maneja privacidad. Tenemos una cultura que no respeta espacio, que somos dados en nuestra cultura un aprendizaje de violentar normas, procedimientos y métodos. Fíjate que este es el único país que tú te montas en un carro público de la Gómez a la Isabel Aguiar y sin nadie ser psiquiatra, usted le cuenta la vida a todo el que va en ese carro y todo el mundo empieza a aconsejarle, sugerirle cómo va a dejar a su marido o a su mujer. Le hacen un diagnóstico y le dicen qué hacer. Esa mujer no te conviene. Le distribuyen hasta teléfono. Es decir, esa cultura es propia de nosotros y que la gente se siente con el permiso de hacer estas cosas. Pero también hay algo que ayuda mucho a esa cultura y es que tenemos muchas debilidades institucionales. Fíjate que en otros países la gente no se toma un medicamento si no está prescrito por un médico porque hay demanda. Hay demanda a la farmacia, hay demanda a la persona que hizo eso incorrecto. Nadie te vende un medicamento en Estados Unidos, en Europa, si no está prescrito por un médico, claro. Y usted no va con una receta que tiene un S4 y que tiene un permiso de ley para ser esa persona que prescribe el medicamento. Entonces aquí muchas personas tienen forma de buscársela y de accesar a psicofármacos y de aconsejarlo y de darlo. Sin embargo, la falta de educación y la falta de institucionalidad hace
que mucha gente se sienta en esa libertad de prescribir. Ahora bien, como nosotros tenemos una responsabilidad social, usted y yo, de hacer este programa siempre con la visión y la misión de psicoeducar, de cambiar y desmontar este sistema de creencia y de aprendizaje distorsionado que tenemos en el área de la salud mental, le estamos diciendo a la persona, si necesita el uso de un psicofármaco, llámese de un ansiolítico, inductor del sueño, un antidepresivo, por favor, vaya donde su psiquiatra, que es el médico especialista, que le va a decir qué tipo de fármaco va a usar, por qué tiempo, cómo lo va a ir dosificando y cómo lo va a dejar. Eso es muy importante. Lo otro que quiero solicitar de tu anuencia para decirle a las personas es que como estamos viviendo en una pandemia y hay un comportamiento social que mucha gente no lo entiende, la República Dominicana, Pablo, está viviendo con estos niveles de contagio que van aumentando y los niveles de fallecimiento que también van aumentando por el COVID-19. La gente está preocupada porque ve que el comportamiento del dominicano como que no cambia, que se le hace difícil poner este distanciamiento social, usar la mascarilla, lavarse las manos, protegerse, cuidar al otro, proteger al otro ciudadano. Y eso en psiquiatría social, en psicología social, se estudia como la proliferación de insensibilidad que se va dando en los grupos sociales cuando tienen factores de riesgo. Es decir, llega un momento en que el comportamiento social se hace insensible, se vuelve indiferente, se vuelve irresponsable, se vuelve apático. El ser humano pierde la capacidad de administrarse, de autocuidarse, y ese proceso Miller lo estudia mucho y le llamó insensibilidad social. Entonces, como ahora vamos de nuevo a pedirle y solicitarle hoy a la Cámara de Diputados y Senadores que vamos a aumentar más días para quedarnos en la casa, para distanciamiento social o quizás hasta toque de queda. Esa demanda hay que acompañarla de programas de sensibilización social. Fíjate que en los 2 primeros meses, cuando el Ministerio de Salud acompañó los programas de quédate en casa, lávase las manos, usa la mascarilla, distanciamiento social, y pusieron muchos actores sociales, personas públicas, a hablar de eso. La gente entendió, mucha gente se quedó en la casa, mucha gente se hizo acompañar de ese llamado. Ahora hay que volver a buscar un nuevo programa de acompañamiento de sensibilidad social y de psicoeducación social para decirle a las personas que están siendo insensibles, que no quieren quedarse en la casa, que no quieren poner el distanciamiento, que no quieren proteger al abuelito, a la abuelita, al vecino, al amigo, a la comunidad, que por favor se queden en casa. A ese programa hay que ya motivarlo para desmontar esa insensibilidad social que se ha ido acompañando en muchos grupos sociales que están en la calle y que parece que no le importa nada. Por eso estoy llamando a este pedido y haciendo esta solicitud a través de este programa. Pero claro, doctor, a esto hay que sumar la parte necesaria, imprescindible, parte de la represión, con la ley en la mano, o sea, mostrar el camino, el consejo, el video, lo que significa usted, por ejemplo, estar entubado, que deja una secuela. Parecería como si la gente no lo viera, pues está en YouTube. Entonces, también hay que pedir que junto con estas campañas, muy bien, haya una actitud militar con la ley en la mano, respeto al derecho
a los derechos humanos y a los izquierdos, pero que hay una parte de régimen de consecuencias. Creo que también es importante. Doctor, pero finalmente hay un aspecto que me gustaría como echar hacia atrás, y es el asunto, lo tocó ahorita al inicio, lo del insomnio. O sea, una de las cosas que más está afectando es la calidad del sueño, y es a veces hasta explicable, ¿no?, con lo que estamos viviendo. ¿Cómo manejar, sobre todo, lo de la tendencia a, bueno, como no puedo dormir, agarro tal cosa y me tomo tal cosa y lo voy aumentando? Los peligros de todo esto, ¿qué hacer? Mira, es muy importante porque si hay algo que se altera con los factores estresantes psicosociales en pandemia, en este sistema de salud, es el sueño. Y hay que establecer la diferenciación entre el trastorno del sueño inicial con el trastorno del sueño terminal. Los trastornos de ansiedad están más asociados a alteración de sueño inicial, de las dos primeras etapas del sueño no REM, 1 y 2, donde la persona te dice, se me hace difícil conciliar el sueño, entrar al sueño, dormir, doy mucha vuelta, voy a la nevera, veo un programa con un libro, buscando cómo conciliar el sueño y no puedo. Si lo logro, ya duermo toda la noche. Ese es el trastorno del sueño inicial. Y a veces no hay que tomar un inductor del sueño, un ansiolítico potente. Mucha gente se puede inducir al sueño con algunas sustancias naturales, como melatonina. Hay otra gente con algunos tipos de té de manzanilla, de tilo, que relajan y se autorrelajan y pueden dormir. Hay otras personas que empiezan a usar algún antialérgico que tienen efecto antihistamínico y relajan y inducen al sueño y lo logran también. Y diríamos que son medicamentos de menor consecuencia, que no producen tanta dependencia y que no crean adicciones. Y si la persona logra dormir de esa forma con estos medicamentos, pues está bien. Ahora hay otra persona que tiene trastorno, Pablo, del sueño terminal. Es aquella persona que no entra a la fase 3 y 4 del sueño no REM. Es la persona que te dice, cierro los ojos, estoy durmiendo, pero yo mantengo el nivel de vigilia. Yo estoy escuchando el ruido que hacen, el carro que pasa, el que habló al lado. Es decir, no entro en un sueño profundo, en un sueño reparador, no tengo buena higiene del sueño, y ese insomnio terminal que se despierta a las 2, a las 3 de la mañana y ya no vuelve a dormir y se agota y amanece cansado, malhumorado, irritable, desmotivado porque no tiene buena calidad de sueño. Ya en esa persona, ese trastorno del sueño, cuando tiene una duración mayor de 3 días, 5 días, una semana, hay que valorar las condiciones del estado de ánimo porque puede estar asociado a un episodio depresivo y por eso necesita a veces la combinación esta persona del inductor del sueño, de un medicamento que ayuda al sueño, pero también de un antidepresivo que al final es el que va a regular que esa persona pueda conciliar el sueño bien. Doctor, esto es muy importante. Sí, ahí iría el que se despierta, que el sueño es higiénico, de cierta calidad, pero él ve las 2, despierta a las 3:30, vuelve y se duerme, despierta a las 4:30, que eso también es muy común. O sea, el tigre se duerme, su hora y media, 2 horas, pero vuelve y despierta. 15 minutos dando vueltas y vuelve. ¿En qué categoría entra ese problema? Que es muy común. Bueno, muy común de gente que tiene lo que le llaman trastorno del sueño intermitente, que no logran tener una prolongación en el tiempo, una calidad y calidez del sueño, una higiene buena del sueño. Y a veces hay factores asociados de tipo ambiental. Hay personas que duermen pero con un celular al lado chequeando qué le entró, quién le llamó, quién está informado en las redes,
hay otros que lo tienen con una laptop al lado de la cama, hay gente que quiere dormir pero quiere ver un programa de televisión y quiere estar pendiente a una novela, hay otra persona que quiere estar pendiente a levantarse para ir temprano al gimnasio. Entonces, cuando una persona vive con un nivel de preocupación, de tensión, con un nivel de vigilia permanente hacia otra condición externa, eso va a dificultar que pueda profundizar el sueño. Doctor, entonces, finalmente finalizando, lo de tener televisores, la televisión en frente a la cama y acostarse de que a ver televisión para buscar el sueño, eso está bien, o ver noticias terribles. Dígame a ver. Si hay algo que ha alterado mucho el sueño ahora, Pablo, es el bloqueo mental, el agotamiento mental que tiene mucha gente, que se pasa todo el día buscando informaciones sobre el COVID y que se acuesta tardísimo viendo todos los noticieros internacionales y todas las informaciones que suben en las redes, las tiene que ver y tiene que estar mandándole a todo el mundo informaciones a la 1, a las 2 de la madrugada y recibiendo informaciones de todos los países. Ese nivel de sobresaturación de información y de querer ver toda la serie de Netflix ahora, eso agota y ha agotado a mucha gente. Y por eso se le está llamando a las personas a volver a tener su normalidad como la tenía antes de esta pandemia. Si usted se acostaba antes a las 10 de la noche, usted hacía una cena ligera, usted apagaba el televisor, apagaba ese celular y se preparaba en un ambiente adecuado para dormir, sígalo haciendo. El televisor hay que apagarlo, el celular, hay que desconectarse, no se dé grande llenura de noche para no tener dificultad para dormir, no comience a hacer ejercicio muy tarde, si va a leer, lea algo que sea gratificante, una novela, algo ligero, y de pronto prepárese mentalmente para dormir y para tener un sueño reparador, que es de la única forma que podemos conseguir buena calidad de sueño y tener un despertar en la mañana que sea gratificante, que te ayude a que tú hagas una cotidianidad después de un buen baño, después de una higiene, incorporarte de nuevo. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sabe usted cómo le agradecemos esta sección, cuánta utilidad social tiene esta sección para tanta gente que nos lo dice, no, cuidado, no, eso va, viene, sí, él va. El COVID es tan malo que tiene una sola cosa buena, es que ya el doctor José Miguel Gómez no viaja, entonces ya no lo perdemos, que a veces se nos iba y lo perdíamos un par de semanas. Un abrazo grande, cuídese mucho, doctor. Siempre. Continúa Enfoque Matinal, ya regresamos.